Te amo, Fórmula 1, te amo, automovilismo, te amo este deporte. Después de esta carrera todos hemos recordado por qué nos enamoramos de esto. Nuestras vidas ya nunca van a ser iguales después de este Gran Premio de Italia. Un Gran Premio que nos ha marcado, de esos que dentro de 20 años lo recuerdas como el primer día, que ha estado lleno de rimas y en el que la justicia poética de la carrera está por encima de los protagonistas individuales. A pesar de que haya habido un ganador, insólito además, creo que no ha habido nadie que esté por encima del resto porque al final cada cual tiene su batalla personal, su épica particular, que ejemplifican muy bien estos 3 escalones copados por 3 hombres que estaban consiguiendo en ese momento su segundo podio en Fórmula 1, se dice pronto. Decidme, ¿quién en su sano juicio este domingo por la mañana al levantarse dijo: vamos, hoy Alfa Tauri va a conseguir su primera victoria en Fórmula 1? Fijaos, 12 años después de la de Vettel con Toro Rosso, al final Monza viene a ser un circuito con una esencia muy especial para esta estructura, Alfa Tauri antes Toro Rosso, antes Minardi. Equipo modesto de Faenza que al final, si tiene que hacer cosas grandes en la Fórmula 1, si hay una carrera para conseguir una epopeya que recuerdes toda tu vida, tiene que ser la de tu Gran Premio de casa. Los que me hayáis seguido en los últimos vídeos habréis visto que alguna vez hemos dicho, un poco en broma, un poco de verdad, que Alfa Tauri es actualmente el mejor equipo italiano de la Fórmula 1. Y qué apropiado escuchar ese himno de Italia en honor no precisamente a un hombre de rojo. Pierre Gasly, protagonista en nuestro último briefing, casi como algo profético, ¿no? Ya veníamos anticipando lo que iba a ocurrir porque este piloto está en un grandísimo momento de forma, porque si ya el podio de Brasil el año pasado fue una machada descomunal, ¿qué os voy a contar de esto? Justo un año después de que le bajaran del Red Bull y Pierre Gasly hace esto, su primera victoria en Fórmula 1. Yo de verdad creo que es un piloto con una capacidad inusitada que yo no he visto hasta ahora para traducir su amor propio, sus ganas de revancha en resultados. Porque es que no me digáis que desde que Gasly no está en Red Bull, es que es otro. Sus ganas de demostrarle a Horner y a Marco que tiene cuerda para rato han podido absolutamente con todo. Se ha convertido en una bestia, un piloto muy inteligente, que ha madurado además, que yo creo que está siendo un auténtico dolor de cabeza para Daniil Kvyat y que está adquiriendo un poco esa capacidad que, a ver, al margen de la suerte, porque ha ganado al final por suerte, no lo olvidemos, tienen también otros pilotos como Sergio Pérez para marcarse podios que tenemos que frotarnos los ojos. Y sí, pongo el ejemplo de Checo, aunque precisamente esta temporada está consiguiendo todo el mundo podios menos él. Pero en la Fórmula 1 sabemos que hay que ser determinante, que algunas carreras te dan oportunidades que no puedes desaprovechar. Y Pierre Gasly nos viene demostrando de un tiempo a esta parte lo que hay que hacer en esas ocasiones, ¿no? Pero claro, seguro que muchos estaréis pensando, un piloto que ya ha probado las mieles de la victoria, ¿cómo no va a estar en Red Bull? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a bajar a Albon para volver a subir a Pierre Gasly? Pues os digo una cosa, yo creo que paradójicamente esta victoria debería servir para refrendar aún más a Albon en el equipo, porque Red Bull creo que ya ha comprendido que bajar a un piloto a medio hacer nunca puede ser la solución. Estamos hablando de promesas al final, de pilotos a los que les queda todavía mucho recorrido por hacer, a los que hay que dejar crecer. Es un proceso al que se ha de dar confianza y también tener un poco de paciencia. Son ingredientes indispensables estos, ¿no? Bueno, también lógicamente podríamos incluir el decoro que se debería tener y que no se ha tenido en muchas ocasiones con estos pilotos, bajándoles a mitad de temporada y el daño para su imagen que eso supone. Esto le salió bien una vez, pero porque era algo excepcional, tan excepcional como que hablamos de Max Verstappen. Claro, llega Red Bull, victoria en la primera carrera y tú quedas como el listo de la clase. Pues no. Sabíamos que si Red Bull continuaba llevando a cabo este tipo de prácticas, algún día tendría consecuencias negativas. Bien, pues este triunfo de Gasly yo creo que representa precisamente esto. Aquí tenéis en una imagen la reivindicación de todos esos pilotos que en su momento Red Bull echó para atrás, pero que tenían talento para mucho. Y que lo han demostrado, sea en la Fórmula 1 o en otras categorías, como es el caso de Buemi en la Fórmula E o en el WEC. Esta es la victoria de los pilotos defenestrados por Red Bull. Un acto de rebeldía especial que ha encabezado Pierre Gasly, una especie de revolución francesa, ¿no? Que estoy convencido de que ahora con este nuevo estatus va a volver a tener que decir mucho dentro del organigrama Red Bull. Esas últimas vueltas seguimos teniéndolas todos en la cabeza, ¿verdad?
¡Qué delicia! Ojalá fueran todas las carreras así, por favor. Pierre Gasly, Carlos Sainz, Pierre Gasly se conocen perfectamente, vidas paralelas, porque no olvidemos, Brasil 2019, también ese título de la Fórmula Renault 3.5, que estos dos hace no tanto estaban peleando. Así que, ¿qué vamos a descubrir ahora? Ya saben perfectamente lo que supone un cuerpo a cuerpo entre ambos y cuáles son los puntos débiles y fuertes de cada uno. Creo que muchos de vosotros habréis sido muy pero que muy injustos con Carlos Sainz, y los que me seguís sabréis que no habré sido yo su mayor defensor, pero creo que para aquellos que le atacáis indiscriminadamente, que esperáis siempre sus peores carreras para lanzar el ataque más contundente, estáis teniendo unos días bastante malos, ¿verdad? Y no lo digo ya por el segundo puesto, porque por palmarés Carlos Sainz sea ya el segundo piloto español más importante de la historia de la Fórmula 1, sino porque este segundo puesto, que es su mejor posición en Fórmula 1, lo ha logrado entre lamentos, en una tristeza tremenda por no haber podido conseguir esa victoria que le decía a Tom: quiero la victoria, vale, muy bien, está muy bien el podio, pero yo quiero algo más. Bien, pues esta es exactamente la ambición de los grandes pilotos, acompañada además de una cabeza que otros no tienen, ya les gustaría, porque Carlos Sainz podría haberle lanzado descaradamente el coche a Pierre Gasly en la última vuelta, al inicio, ¿recordáis? Habría sido un intento a la desesperada, lógicamente, estaba muy lejos, pero ¿quién no nos dice que al final eso habría impedido a Pierre Gasly trazar la curva y, oye, pues se pasa de frenada, tú te quedas con la posición y terminas ganando la carrera? Pero es que esto no es Carlos Sainz. Su carrera yo creo que ha sido más bien una gincana plagada de obstáculos, con fases en las que todo se alineaba para que hiciera un gran resultado, sí, pero otras en las que tocaba remar río arriba. Muy pero que muy difícil la resalida por la zona sucia y los frenos casi congelados, como estaba diciendo por la radio. Muy difícil también y muy peligrosa la pasada Lance Stroll, y después a Kimi haciendo el afilador. Con estas imágenes, ¿cómo no vamos a decir que Carlos Sainz ha hecho un carrerón? Pues claro que sí. Y es curioso cómo nos acusan de pasarnos de patriotas precisamente aquellos a los que les ciega el patriotismo. Porque lo decimos claramente, sin complejos: Carlos Sainz campeón del mundo. Pues seguramente es una visión un poco optimista, porque hay mucho talento en esta Fórmula 1 y muchos pilotos jóvenes con una gran proyección, quizás incluso mayor que la de Carlos Sainz. Pero estaréis conmigo que desde el año pasado a este momento en el que nos encontramos, Carlos es otro piloto. Me atrevo a decir que jamás, repito, jamás he visto tal progresión en un piloto. Si este es su techo, ya es mucho decir, pero si aún podemos ver más cosas de Carlos, aquí hay piloto para lograr cualquier cosa. ¿Que Lando Norris es buenísimo? Claro, ya lo sabemos, pero eso no implica desmerecer a Sainz, al contrario. Y se puede perfectamente apoyar a uno sin desmerecer al otro. Y ya que estamos, seguro que algunos os preguntaréis: tercero en Brasil, segundo en Italia, ¿para cuándo la primera victoria de Carlos? Es complicado saberlo, porque yo creo que Monza era el circuito que mejor se adaptaba a las condiciones del McLaren. Baja carga, un coche para el que no existe la palabra drag, con gran velocidad punta, que además ha mejorado mucho su motor con respecto al año pasado. Me gustaría decir que quedan circuitos en el calendario que se le adapten tan bien para volver a intentarlo, pero va a ser muy difícil, y sobre todo, lo más difícil de todo, volver a cargarnos a los dos Mercedes de la ecuación. El futuro es rojo, y ya veremos si ahí, no el próximo año, pero sí en 2022, pueden llegar cosas mejores incluso para Carlos. Precisamente la mejor noticia de Ferrari este fin de semana: ahí veíamos a Binotto debajo del podio aplaudiendo a su próximo piloto. No creo que haga falta de veras hablar mucho de Ferrari, no han sido los protagonistas y no lo merecen. No merecen, por ejemplo, como ha hecho la prensa italiana en sus portadas, dedicarles las mismas líneas que a los ganadores, Alfa Tauri. Pero para mí todo se resume en una cosa que quizás pueda sonar dolorosa, sí, pero tengo que decirlo: se han querido eliminar del Gran Premio ellos mismos. Soltar a Vettel en medio de esa jauría de pilotos en clasificación, su problema de fiabilidad en los frenos en carrera, ese accidente que pudo ser, ojo, muy grave de Charles Leclerc, propiciado por la bajísima carga de estos coches que tiraron la casa por la ventana ya, es que si no, no podían hacer otra cosa. Inconducible este SF1000. Pues sí, creo que tengo motivos suficientes, de sobra vamos, para decir que ellos mismos no querían dar mucho que hablar, no querían que se hablara mucho de Ferrari, y les compensaba más hacer esto que intentar terminar una carrera con lo que no iban a conseguir nada, simplemente que todo el mundo viera sus grandes vergüenzas al descubierto, desnudos en su Gran Premio, en su casa, con los Alfa Romeo poniéndose las botas más que en Spa incluso. Bueno, y qué decir, y los Williams también, ¿no? Ya que estamos, una especie de homenaje a Clerc y Frank en su despedida. Iba a decir que, bueno, lo peor ya ha pasado, ¿no? Porque Monza es el circuito que peor les podía venir para su coche, pero es que ahora llega el Gran Premio 1000 de Ferrari, y francamente yo no sé si van a estar para hacerlo mucho mejor.
Pero insisto, por encima, sobre todo de Ferrari, pero también de cualquiera, esta carrera nos ha dejado situaciones insólitas. Y por eso también la vamos a recordar para siempre, ¿no? Cierre del pit lane para meter un coche que causó un exageradísimo safety, se nota la mano de Michael Masi. Primera salida en parado de la historia tras una bandera roja, lo que ha hecho que hayamos tenido 2 salidas en esta carrera. Y por cierto, chapó a todos los pilotos porque estuvieron a la altura repitiendo salida. Ese momento que es, yo creo que el más delicado del fin de semana, pues ahí tienes que estar, ¿no? Repitiendo procedimientos, esos protocolos tan particulares siempre de ese momento, y lo hicieron a la perfección. Acierto absoluto el de esta innovación reglamentaria que la teníamos ahí guardada desde hace 3 años como una especie de regalo sorpresa a ver cuándo ocurría, y por eso ha sido de agradecer. Mercedes fue el gran damnificado de toda esta situación con esa sanción, ese stop and go por culpa de haber entrado en el pit lane cuando estaba cerrado. Quiero pensar de verdad que esto ha sido un error, que fueron los únicos, es raro, ¿no? Pero bueno, que fueron los únicos que la pifiaron con Hamilton, el resto lo hicieron bien, y que no ha sido una especie de mini boicot, acordado o no, para intentar hacer esta carrera un poco más divertida, porque ya tocaba después de unas cuantas bastante aburridas. Mercedes, como os he venido contando siempre, gestiona esto a las 1000 maravillas. Y si al principio hablábamos de justicia poética, no me digáis que no fue precisamente llamativo ver a los Alfa Romeo arriba, y en particular a Kimi, en podio provisional durante parte de la carrera, mojándole la oreja a los Ferrari. Hay que reconocerlo, se está divirtiendo, ¿eh? Y os voy a decir una cosa, al final se va a pensar lo de irse de la Fórmula 1 y todo. En fin, esto es Fórmula 1, señores. Del único que no hemos hablado, por cierto, es del Lance Stroll. Pero porque ya tenía yo la intención de tiraros ahora la pregunta. ¿Merecía ese podio, primero de Racing Point, por cierto, un piloto con 0 pit stops en lugar, por ejemplo, de Norris? ¿No creéis que en este caso el factor suerte se pasa un poquito y llega a ser injusto? Compartid vuestra opinión en los comentarios y ya os estamos esperando para el próximo Briefing Post GP.